Bueno, Bien. decime. Está en contacto Virginia Branca. Bueno, Virginia Branca es fiscal de flagrancia, abogada, diputada a mandato cumplido, fue secretaria de gobierno en la gestión de Alfredo Abelín y continuó con Ubaldino Acosta. El sistema de flagrancia determina una situación de flagrancia cuando el autor del hecho delictivo es sorprendido en el momento de cometer el delito o inmediatamente después. También mientras es perseguido por la fuerza pública, el ofendido o el clamor público, y mientras tiene objetos o presenta rastros que hagan presumir vehementemente que acaba de participar en un delito. El sistema puesto en vigencia el 9 de agosto del 2017 es un trabajo conjunto entre la Corte de Justicia, el Ministerio Público y el Poder Ejecutivo. Buen día, Virginia, si nos está escuchando y viendo. Muy buenos días a todos ustedes, a los oyentes. Ante todo, desearle un muy feliz día a todos los docentes de la provincia, teniendo en cuenta la fecha tan significativa y lo que ello significa para nosotros, los sanjuaninos, en la provincia de San Juan. Así que mis felicitaciones a todos los docentes. ¿Hemos definido bien lo que es flagrancia, Virginia? Doctora, antes que nada, perdóname, Sí. Claudio, perdón, Virginia. Nos piden los técnicos si pueden encender la cámara, por favor. Perdón. ¿Cómo se hace eso? Dijo. Ahí está. Es que este no es el que yo uso siempre en la plataforma. Bien. Esta es otra. No sé, está apagadita la cámara. ¿Está Cliqueo ahí, encendida ahora? pero no. Bueno, vamos a tratar de llevar adelante. Bueno, Claudio preguntaba si estaba bien definido lo que dijo, Sí, muy bien. Muy qué bien. es Ahí lo está. que es la fragrancia. Está muy bien definido, sí, es así tal cual lo prevé la ley 1851 o en el artículo 419. Bien. ¿Y de qué se ocupan ustedes? ¿Qué hacen ustedes? Pues yo tengo 2 o 3 preguntitas sobre ese tema, porque, digamos, el fuero de flagrancia ha sido en estos años muy promocionado, muy lleno de elogios, y yo quiero saber si es para tanto, si vale la pena pensar en que el sistema de flagrancia está dando los resultados que se mencionan. Bueno, cuando usted dice qué hacen ustedes, supongo que quiere decir qué hacemos los fiscales. Usted sabe que... Hola. Sí, estamos escuchando. La estamos escuchando. No sé. Es que yo perdí los perdí de vista a ustedes ahora. Bueno, ustedes saben que, digamos, el procedimiento de flagrancia fue el antecedente y la prueba piloto, diría yo, necesaria para ver o para analizar estamos hablando del año 2016, cuando se sanciona la originaria ley de flagrancia, que luego está incorporada al Código Procesal Penal de la provincia de San Juan. Digamos que fue el antecedente necesario del sistema acusatorio. Los fiscales en el sistema de flagrancia somos como en el resto del sistema acusatorio, somos los que llevamos adelante la investigación. Ocurrido un presunto hecho delictivo, llevamos adelante la investigación, recolectamos las medidas de prueba, con esas medidas de prueba y todo el procedimiento que corresponde realizar ante la comisión de un presunto hecho delictivo, vemos si tenemos o no un caso, es decir, vemos si tenemos los elementos de convicción suficientes como para ejercer la acción penal y plantear una pretensión punitiva, digamos así, por parte del Ministerio Público Fiscal en la audiencia que se tiene que llevar a cabo ante el juez. Es decir, que y nosotros en el sistema de flagrancia tenemos 2 audiencias claramente diferenciadas. Una es la audiencia de presentación, en donde con las pruebas colectadas hacemos la presentación del caso ante el juez y, bueno, ponemos en conocimiento que tal día, tal hora, en tal lugar se produjo presuntamente tal hecho delictivo con una determinada persona a la cual le efectuamos la imputación en esa primera audiencia.
la imputación, es decir, nada más y nada menos qué tipo de delito ha cometido esa persona, es decir, si su conducta encuadra en una de las figuras delictivas que prevé la ley. Cabe recordar que nosotros en el procedimiento de flagrancia entendemos en los delitos cuyas penas van de 3 a 20 años y, digamos, en otros delitos que están fuera digamos, de esa escala penal, que tienen una menor escala, pero que el legislador ha dispuesto que se aborden en el procedimiento de flagrancia siempre que el autor haya sido aprehendido, como bien lo dijo la señora operadora de ahí de la radio antes de empezar este programa, en situación de flagrancia, como son hurtos y los casos de violencia intrafamiliar y de género, como así también la desobediencia a órdenes judiciales dictadas en el marco de causas de violencia familiar. Luego de esa primera audiencia, que es la de presentación, puede, digamos, llevarse a cabo un acuerdo con los abogados defensores y hacer uso de algunas de las medidas alternativas que prevé la ley para, en esa audiencia, darle fin a ese proceso, a esa causa. Si esto ocurre, ¿cuáles pueden ser esas medidas alternativas? La suspensión del juicio a prueba, más conocida como probation, teniendo en cuenta esto fundamentalmente para que una persona que ha cometido un delito, presuntamente, sea beneficiada con una suspensión de juicio a prueba. Tiene que tener determinadas características. En primer lugar, no tiene que haber estado nunca antes condenado, no tiene que tener antecedentes en ese sentido. El delito cuya pena, digamos, no exceda los 3 años, y además asumir el compromiso de cumplir determinadas condiciones o reglas de conducta, como es abonar una reparación simbólica, la realización de trabajos no remunerados, y una condición muy importante es que durante el tiempo que se otorga la suspensión del juicio a prueba, no debe cometer ningún delito. Transcurrido el plazo de suspensión del proceso, si se cumplen todas esas normas de conducta o condiciones, se extingue la acción penal y por lo tanto la persona queda sobreseída y se le elimina este antecedente de su planilla prontuarial. Si no hay acuerdo, la otra medida alternativa es el juicio abreviado, en lo que si la persona ya tiene antecedentes penales, ha cumplido alguna pena, o el delito tenga una pena que se exceda el mínimo de 3 años, se asume la responsabilidad, reconoce haber cometido el delito, se puede llegar a un acuerdo con la defensa. Si esto ocurre, este acuerdo se presenta ante el juez y por supuesto es el juez el que en definitiva homologa, o sea, ratifica o no el acuerdo de las partes. Esto pasa en la audiencia de presentación. Si no hay acuerdo, se pasa a la segunda audiencia, que es la audiencia de finalización, en donde se lleva a cabo el juicio propiamente dicho, y tal como los vemos en las películas, digamos en las películas que todos vemos y se desarrollan ante un juez también, que es otro, no es el mismo que interviene en la primera audiencia, y se lleva a cabo ahí la audiencia de finalización, donde van y declaran en forma personal los testigos, en donde cada parte, es decir, Fiscalía y Defensa, proponen sus testigos, hacen el interrogatorio y el contrainterrogatorio de cada uno, y cada uno trata de convencer al juez un poco, digamos, o la historia que pretende sea reconocida como válida en esa audiencia, y luego el juez resuelve. En un sistema acusatorio, el juez
no conoce, digamos, el contenido del legajo fiscal, de manera tal que para lograr el convencimiento del juez hay un gran trabajo por parte de la defensa y de la fiscalía a los efectos de convencer al juez en uno u otro sentido. Por supuesto, la fiscalía normalmente lleva adelante en un rol netamente acusatorio en esta segunda etapa y, bueno, trata, ¿no es cierto?, de convencer al juez de respecto de la responsabilidad penal de la persona que está siendo enjuiciada. Eso es, en síntesis, muy apretado, el procedimiento de flagrancia. El fuero de flagrancia, doctora, ¿pertenece al fuero penal? Sí. Hay para mí, ¿no? Hay mucha gente que habla del fuero de flagrancia, y en realidad no hay un fuero de flagrancia, bien. Sino que, como usted bien lo dice, el fuero penal. Flagrancia es un procedimiento especial dentro del fuero penal. Bien. Creo que lo correcto es hablar de procedimiento especial de flagrancia. Bien. Doctora, según su criterio, las fiestas clandestinas, ¿las tiene que juzgar el fuero de flagrancia, o el sistema de flagrancia dentro del fuero penal, o la tiene que juzgar, no sé, la justicia, me parece administrativa, que vendría a ser la justicia de faltas? Mire, digamos, para entender bien este tema, sobre todo hay que tener en cuenta que el titular del Ministerio Público Fiscal es quien establece o determina las políticas de persecución criminal, ¿sí? Sí. Es decir, dentro de las figuras penales que establece el Código, el Ministerio Público Fiscal establece respecto de qué, dentro de las conductas que se tipifican, digamos, cuál es el criterio a seguir o qué conductas se persiguen, digamos así, de una manera determinada y específica, a los efectos de determinar un procedimiento y con una respectiva sanción penal. No debemos olvidarnos que cuando a principios del año pasado ingresa el COVID en nuestro país, hubo un decreto del Poder Ejecutivo Nacional y dejó a criterio de las provincias determinadas, digamos, si bien luego de pasada esa cuarentena estricta que la hizo todo el país, luego se fue dejando a las provincias cierta autonomía a los efectos de ir viendo cómo se llevaban a cabo o cómo se iban implementando, digamos, las medidas de cuarentena y de cuidado de la población. En aquel entonces, y teniendo en cuenta que San Juan fue una de las últimas provincias en donde ingresó el COVID, así como con circulación comunitaria, al principio, digamos, el titular del Ministerio Público Fiscal determinó que era necesario hacer una persecución penal muy estricta en relación a este tema, a los efectos de proteger a la población. De hecho, tuvimos numerosísimos casos de flagrancia en donde, y acá no nos olvidemos que el Ministerio Público no decide la competencia, ¿sí? Sino que ejerce lo que entiende una acción penal. En definitiva, el que determina, ustedes saben que en el procedimiento de flagrancia la primera resolución que adopta el juez de flagrancia es si se declara competente o no. Sí. Nosotros hacemos la presentación del caso y el juez dice, ¿hay flagrancia? No hay flagrancia. Si dice hay flagrancia, continuamos con el procedimiento. Si entiende que no hay flagrancia, bueno, se deriva al juez que se entiende, que este juez entiende competente. ¿Estamos? Entonces, como digo, el Ministerio Público Fiscal ejerce una política de persecución penal. Llevamos numerosísimos casos ante jueces de flagrancia en donde entendieron que eran competentes y ahí tramitaron numerosas causas. También todos sabemos que hubieron dentro de esos procedimientos algunos planteos
de incompetencia. Sí. Es más, se están tramitando algunos y en definitiva creo que hoy sería muy atrevido de mi parte decir si en definitiva flagrancia es o no competente, porque cuando hay conflictos de competencia, si es a nivel provincial, resuelve la Corte de Justicia. Claro. De manera tal que no me siento autorizada para, una vez que la Corte de Justicia se expida, ese será el criterio, porque es lo que obliga a los jueces inferiores de la provincia de San Juan. Hoy hay un planteo de incompetencia, inclusive que se está ventilando ante la Justicia Federal, en una resonada causa que tuvo mucha repercusión en la provincia de San Juan, en donde un juez de flagrancia se declaró competente, luego hubo un planteo en el juzgado federal, entiendo que ese juez también se ha declarado competente, con lo cual ahí se produce un conflicto de competencias, y bueno, en algún momento deberá resolver la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Así que fíjese que no es un tema menor el que usted está hablando, y en definitiva, ya le digo, no soy yo la persona o quien tiene la palabra última y definitiva y autorizada, porque no es mi función determinar la competencia. O, en su caso, ustedes saben que en sentido estricto, la competencia siempre es atribuida por ley. Claro. Virginia, sí. Estaba hablando usted de la conocida como la fiesta VIP. Yo les iba a preguntar sobre eso, cuál era el criterio que usted estaba sosteniendo sobre ese tema. Bueno, como le digo, en su momento la Fiscalía, el Ministerio Público entendió que era un tema de competencia provincial. Un juez se declaró competente, se empezó a tramitar el procedimiento y luego, bueno, hubieron distintos planteos. Usted sabe que hubo mucha gente implicada ahí, sí, y hasta el día de hoy no tiene una resolución. No tiene resolución. Lo que pasa es que el que se viola es el 205 del Código, ¿no? En principio sí. Claro. Sí, que es cuando una persona viola las medidas dispuestas por la autoridad competente para prevenir o impedir la propagación de una epidemia. Claro, el tema es grave es pandemia. Claro, el tema es si lo analizamos respecto del DNU nacional o de la adhesión de la provincia. Ahí donde está la diferencia. No, yo creo que la diferencia está porque usted sabe que, bueno, el código que nos rige, el Código Penal, es bastante antiguo. Sabemos que, bueno, a mí yo sigo de cerca cuando tenía militancia política, siempre he seguido de cerca los debates y la nueva legislación que se dicta, pero bueno, no pierdo la costumbre de tener una mirada sobre la actividad legislativa tanto a nivel provincial como nacional, y en esto también, que creo que involuntariamente se omitió al principio cuando se dijo que era una flagrancia, había resultado por un trabajo conjunto de la Corte de Justicia y del Poder Ejecutivo. No hay que olvidarse del Poder Legislativo, habida cuenta de que los diputados en forma unánime aprobaron la originaria ley de flagrancia, la ley 1465. Entonces, creo que todo el espectro político de la provincia estuvo conteste en que había que de alguna manera agilizar la justicia, y creo que con los números que manejamos nosotros hemos dado bastante muestras de que el sistema de flagrancia funciona, y que el proceso acusatorio va a funcionar también, dando agilidad, y esto no solamente para, digamos, en respuesta a las personas víctimas de delitos, sino también a la persona que está sometida a un proceso penal, que tiene el derecho y la garantía constitucional de que su situación se resuelva en el menor tiempo posible, ¿no? Si bien la ley dice de tiempo razonable, ese tiempo es más razonable cuanto más rápido se puede determinar o decidir respecto de la situación procesal de una persona. Virginia, una última pregunta porque no tenemos mucho más tiempo.
¿Se ha logrado con el procedimiento de flagrancia, se ha logrado la disminución de la comisión de delitos en la provincia? ¿Qué opinión tienen ustedes? Yo no sé si la verdad que no tengo esos números, yo tengo los números que nosotros manejamos las estadísticas del procedimiento de flagrancia, pero yo sí le puedo decir que se ha aumentado la resolución de los casos, se ha aumentado, digamos, en cuanto a las respuestas de condenas efectivas, por ejemplo. Ajá, sí, sí. Y eso usted lo tiene desde que se cometió el hecho, claro, hasta aún considerando un juicio, en 15, 20 días usted tiene una respuesta. Cuando antes, ¿cuánto tiempo transcurría a veces? ¿Cuál era? No, años. Años, claro. Y hay muchos que no se investigaban porque era tal el cúmulo de causas que entraban a un juzgado que era imposible. Usted me ha hecho la última pregunta, pero no quisiera terminar esta nota sin darle unos pequeños numeritos. A ver. Nosotros, desde que el 9 de agosto de 2017 se inició el procedimiento de flagrancia, o sea, empezó a funcionar en la provincia de San Juan, al día de hoy hemos tenido 4.478 casos. Bien. Mire, es una estadística fresquita, Sí, porque sí. está hecha con la última audiencia que yo hice ayer, que terminé casi a las 7 de la tarde. Bien. Está contenido acá en estos números. Hemos tenido 4.478 casos. Hemos resuelto 4.459. Con condenas efectivas tenemos 1.129 casos. Con condenas condicionales, 2.266. 131 absoluciones, 313 sobreseimientos, 2.080 probation. Hemos hecho 4.510 audiencias y hemos hecho 403 juicios. Muy bien. Casos de violencia de género desde el año pasado, que empezó a funcionar en el mes de enero del 2020. Sí. Hemos tenido 640 casos, 634 con resoluciones definitivas. Esto es darle a casi todas las mujeres que han ido y que se ha aprendido al agresor en situación de flagrancia, fíjese que prácticamente hemos tenido resoluciones definitivas en casi todos. Lo que puede estar pendiente puede ser en algún juicio o alguna audiencia, en algún caso donde haga falta a lo mejor algún estudio médico. Tenemos 48 condenados, 31 absoluciones y 103 sobreseimientos. Y esto, como digo, son respuestas en forma inmediata a los hechos de violencia que antes también llevaba bastante tiempo darle una solución. Y en esto no solamente debo destacar que se produce, digamos, la sanción penal al agresor, sino que también en forma provisoria y conforme lo determina la ley, puede adoptarse medidas de protección para la víctima, como es la exclusión del hogar, la tenencia provisoria de niños si lo hubiera, la fijación de una cuota alimentaria también provisoria, hasta que en definitiva luego resuelva el juez de familia, las prohibiciones de acercamiento y de contacto. Es decir, en este proceso, como digo, que es tan rápido, en forma inmediata a una mujer o a una persona, en general víctima de violencia, se le da respuesta prácticamente dentro de las 24 o 48 horas. Muy bien. Muy bien, doctora. Le agradecemos mucho, Virginia. Al contrario, yo les agradezco a ustedes por permitirme llevarle a conocimiento de la gente lo que nosotros, los fiscales, hacemos dentro de lo que es concretamente el procedimiento de flagrancia. Muchísimas gracias y tengan ustedes buenos días. Buenos días, Virginia. Muchas gracias.